les hemos contado, hoy comenzó la audiencia de formalización en contra de los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Todo esto derivado del caso Factop y el llamado caso Audios. Están ambos imputados en calidad de autores por los delitos de soborno, de lavado de activos y varios delitos tributarios en el marco de ese caso Audios. Vamos a analizar este proceso judicial, los vínculos también que ha revelado esta investigación en torno a todo esto. Nos acompaña para esto Angélica Torres, académica, investigadora del programa de reformas procesales y litigación de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Angélica? Buen día. Muchas gracias, buenos días. Bueno, tenemos harto que conversar. Hoy se van a imputar principalmente delitos de lavado de activos, de soborno, cohecho y también de delitos tributarios. De estos tres delitos, que son los titulares más o menos de lo que vamos a ver en la audiencia, ¿qué es lo más difícil de comprobar para el Ministerio Público en este caso? Bueno, la verdad es que yo diría que los tres delitos son bastante complejos de acreditar. De hecho, en materia de corrupción, hace algunos años, 2018, se efectuó una modificación legislativa tendiente a simplificar, de cierta forma, la investigación de estos delitos, ya que en general no tienen prueba directa. O sea, acá a lo menos se cuenta con algunos audios, pero el resto de la investigación se hace bastante compleja. Probablemente, no lo sabemos aún, pero probablemente dentro de la audiencia se puedan conocer bastantes antecedentes de carácter documental, pero no basta con tener solamente los documentos, sino que además se deben realizar pericias, para poder acreditar cada uno de los elementos de los tipos penales. Eso respecto de los delitos de corrupción. Lo propio ocurre en materia de lavado de activos, ¿no? Donde tenemos un delito donde los imputados ocultan o disimulan el origen de ciertos bienes o los bienes en sí mismos, y por lo tanto hay una mayor dificultad porque hay que hacer un vínculo entre estas maniobras de ocultamiento o de disimulación de orígenes de los bienes y el origen ilícito propiamente tal. ¿Ya? Entonces no basta tener solamente las maniobras, sino que además hay que acreditar de dónde provienen esos bienes y que los imputados tenían el conocimiento de dicho origen ilícito. Entonces son delitos de bastante complejidad. Ahora, respecto a los delitos tributarios, yo diría que puede existir una ventaja, si se quiere, en el sentido de que existe una querella del Servicio de Impuestos Internos, organismo especializado en la investigación de este tipo de delitos y que puede contribuir a que la investigación del Ministerio Público se haga un poco más liviana, a pesar de la dificultad igualmente de la acreditación de dichos tipos penales. Angélica, para ir como por parte, quedándonos en el tema del soborno, es difícil de probar, vamos a ver qué pruebas va a presentar en esta formalización y después de la investigación el Ministerio Público, pero cuando hay un audio donde las partes en el fondo involucradas en ese audio reconocen y hablan abiertamente de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de la Comisión Financiera para el Mercado Financiero, hay además hoy día una persona de la Tesorería General de la República que también está siendo formalizada, y ellos mismos hablan de que esto es un delito y ellos hablan de reservar dinero para ir pagando estos favores porque de esta manera, dicen, se solucionan estos problemas. ¿Eso no es una prueba suficiente? ¿No hay un reconocimiento explícito ahí de que se está cometiendo este delito? Bueno, vamos a ver cómo se presentan estos antecedentes durante la audiencia, ¿no? Pero en general lo que tiende a ocurrir en estos delitos es que al no tener prueba directa muchas veces lo que se debe hacer es juntar una serie de indicios. Y en ese sentido el audio probablemente sea un indicio bastante potente. De hecho, en materia de investigación de delitos de corrupción, las interceptaciones telefónicas suelen ser clave, ¿no? Las interceptaciones de comunicaciones para poder acreditar el conocimiento de este tipo de antecedentes. Angélica, ahora, pero perdón, ¿puedo hacer una pregunta sí, que es como un poco conceptual? ¿Un audio de esta naturaleza tiene el peso de una confesión? Porque tú hablas que es un indicio. ¿Es un indicio o puede equivaler a una confesión? ¿O bajo ningún punto de vista, porque es un audio que fue grabado en un contexto distinto, después tendrían que los implicados ratificarlo en su confesión? Porque Hermosilla dice una cosa en el audio y después habla de errores en su declaración frente a la justicia. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más peso? Claro, él dice que una cosa es decir y la otra es hacer, que es lo que decía el argumento del abogado. Claro. Claro. O sea, aquí, bueno, también hay que tener claridad respecto a que el imputado no está obligado a declarar.
es un derecho que él puede ejercer. Claro. Y en ese sentido habrá que contrastar la declaración de este imputado con todos los otros medios de prueba que se puedan tener. Y el audio, claro, va a pasar a ser un medio de prueba más, pero probablemente en un contexto donde puede haber declaraciones de otros testigos también o de los demás imputados. Y ahí va a tener que existir una ponderación para poder formar convicción en el tribunal. De todas maneras, debo recordar que la audiencia del día de hoy es solamente de formalización. Sí. O sea, se le van a comunicar a los imputados cuáles son los hechos que se investigan y la calificación jurídica. Lo más probable, y esto suele ocurrir, es que además de la formalización de la investigación, luego se soliciten medidas cautelares. Y en ese sentido, entonces, se expongan una serie de antecedentes para efectos de determinar la medida cautelar que se va a solicitar, pero todavía no estamos en una fase de juicio, ¿no?, donde se determine la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Y probablemente, entonces, a lo largo de todo lo que dure la investigación, se logren reunir una serie de antecedentes donde se pueda ponderar el peso del audio con las otras pruebas del audio, de la confesión o de la declaración, con los demás antecedentes. Sí, ¿y el cohecho se le puede comprobar a las dos personas, a Luis Hermosilla y a Leonarda Villalobos, o el cohecho es de una persona hacia un funcionario público? ¿Puede ser de ambos? Podría ser de ambos. Es una súper buena pregunta porque aquí se pueden dar distintas hipótesis desde la perspectiva teórica penal, ¿no? Sí. Uno podría hablar de coautoría, uno podría incluso pensar en alguna especie de agravante que se estableció justamente el año 2018 con las modificaciones legales que les comentaba hace un rato, ¿no? Cuando esto no alcance a ser asociación ilícita, puede haber algún agravante cuando tengamos la participación de más de un sujeto. Y discusiones que se han dado también en doctrina cuando no actúan los dos sujetos al mismo tiempo, sino que hay una especie de cadena. Porque el ¿no? que, abogado, perdón, el que realiza el cohecho es el que pasa la plata finalmente, así lo entiendo yo por lo menos, no sé jurídicamente si se entiende de esa manera, y aquí en este caso, de acuerdo a lo que conocemos, las transferencias a el personal de tesorería y de servicio de impuestos internos lo habría hecho Leonarda Villalobos desde su cuenta, o sea, ella es la que habría pasado las lucas en el fondo, que estaría como prueba fehaciente para la justicia. Claro, lo que pasa es que, bueno, el soborno, que es la figura que se aplica propiamente a los particulares, no necesariamente requiere el pago del beneficio, cuando hablamos de un beneficio económico, ¿no? Sino que basta con el ofrecimiento. Eso es súper importante, el ofrecer o el otorgar. Entonces, puede ser que alguno de los dos imputados, no tengo claridad respecto de cuál fue, ¿no?, haya hecho el ofrecimiento y el otro haya hecho el pago. Ahora, si solo uno de ellos hizo ambas cosas, ofrecer el pago, pero existiendo igualmente acuerdo entre ambos, podemos estar perfectamente en una hipótesis de coautoría o en otra hipótesis que describe la doctrina, ¿no?, la perspectiva más teórica, que es que uno haya inducido al otro. Y eso igualmente permite calificar al sujeto que no paga, ya en los términos que lo ponías tú, Davor, al que no paga, igualmente como autor. O sea, el Código Penal entrega herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que no quede en la impunidad aquel que no va a hablar directamente con el funcionario público, aquel que no le entrega el dinero, sino que está detrás, ¿no? que ideó, etcétera. Evidentemente estamos atentos a lo que va a pasar con esta formalización, los antecedentes que se puedan vertir hoy día en esta audiencia y el estándar de prueba que se debe cumplir luego, que es mucho más exigente durante la investigación ya formalizada. Pero hoy día una de las grandes incógnitas es qué va a pasar con las medidas cautelares. ¿Usted ve posibilidades y ve aquí atributos suficientes como para que Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, sobre todo, pero los 5 imputados o procesados en este caso, puedan quedar en prisión preventiva, que es la más gravosa de esas medidas cautelares? Sí, aquí, bueno, desconozco la imputación particular que se va a hacer respecto de cada uno de ellos, pero si uno puede hacer una apreciación general para que se acredite, o para que se dicte más bien la prisión preventiva, que es la medida más gravosa, ¿no? Es la medida más gravosa y es excepcional. Ya el tribunal debiera dictarla solo en caso de que se estime que las demás medidas cautelares no son suficientes. Y entonces va a haber que acreditar, primero, que existan antecedentes que justifiquen la existencia de un delito, ¿ya? Y luego la participación de los imputados en eso. Y el tercer elemento, que probablemente va a ser el más discutido, y suele ser el más discutido en este tipo de casos, es que se considere
alguna de las siguientes hipótesis, ¿no? Que la prisión preventiva es indispensable, ya sea para el éxito de las diligencias de investigación, o que hay peligro de fuga, o que existe algún peligro, ya el peligro de la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Y en ese sentido, en el caso, por ejemplo, de que haya algún peligro para la investigación, el legislador está pensando en que se destruyan antecedentes, que se ocultan antecedentes o que se falsifiquen pruebas. Esa puede ser una hipótesis. O bien, en el caso del peligro para la seguridad de la sociedad, que se tenga en consideración la gravedad del hecho, la gravedad de la pena y el número de delitos. Y entonces aquí va a depender de cuántos antecedentes tenga el Ministerio Público, ¿no? Para hacer referencia a algún número importante de delitos, y a la hora de determinar la gravedad de la pena, es probable, insisto, desde una perspectiva teórica, que sea un elemento a tener en consideración por el tipo de soborno de que se trata, porque hay un lavado de dinero asociado y porque además se suman delitos tributarios. Entonces, y además puede que los delitos, algunos de ellos se consideren en carácter reiterado. Cuando eso ocurre, también hay una posibilidad de incrementar la sanción. Abogada, en este año 2024 hemos tenido varios procesos judiciales muy mediáticos que han sido transmitidos en vivo, tal como este, donde finalmente el Ministerio Público no ha logrado validar sus teorías frente a la justicia. Y de hecho, los mismos jueces han criticado la forma de investigar del Ministerio Público, sobre todo lo que tiene que ver con materia penal. Quería preguntarle por el brazo del Ministerio Público en materia tributaria. ¿Usted lo ve más sólido, con más experiencia, con gente que trabaja y que sabe efectivamente de cómo procesar estos números? En materia tributaria específicamente, bueno, yo diría que hay experiencia en el Ministerio Público. Efectivamente, existe una unidad especializada en la Fiscalía Nacional que aporta desde la perspectiva teórica y también desde la perspectiva de las pericias, ¿no? De tener personal capacitado, no solo abogados y abogadas, sino también del mundo de la ingeniería, de las finanzas, de la contabilidad, para efectuar pericias. Y aquí también es relevante la coordinación que pueda existir con el Servicio de Impuestos Internos. O sea, del momento en que el Servicio de Impuestos Internos interpone una querella, se asume, me parece entender a mí, que aquí hay una coordinación interinstitucional que es súper valiosa y que por lo tanto se va a potenciar las facultades del Ministerio Público con la experiencia y los antecedentes que está aportando el Servicio de Impuestos Internos. Quería preguntarle por el lavado de activos, Angélica, pensando en lo que han declarado, por ejemplo, las secretarias de Luis Hermosilla, que dicen que a la oficina llegaban sobres con dinero, que esos sobres se guardaban en cajas fuertes, y además el Ministerio Público investiga una serie de transacciones, de compras, incluso de inmuebles por 200, 300 millones de pesos que Luis Hermosilla pagaba en efectivo. Ahí pudiera haber un germen y un indicio de que hay lavado de activos. Esa es la manera en que se trata de ocultar el flujo del dinero, porque no entran en las cuentas, finalmente es dinero que llega en efectivo, no sabemos cómo, pero sobre a la oficina. Es una cosa bastante poco común, yo creo que en cualquiera de las empresas que uno pudiera conocer. Podría ser, o sea, no lo puedo descartar a priori, pero yo igual recordaría en este punto que hay que hacer el vínculo, ¿no? Necesitamos, el lavado de activos en Chile necesita un delito base, y esos delitos base son solo aquellos que están establecidos en la ley, ¿ya? Entonces, existen una serie de posibilidades de delitos base para este caso. Uno es que se trate de dinero proveniente de las estafas que cometía alguna de las empresas representadas por los imputados, por las personas naturales que ya están sometidas a proceso por esos delitos, o que sea dinero proveniente del cohecho propiamente tal, cohecho soborno, o bien que sea dinero proveniente de los delitos tributarios. Aquí no desconozco cómo se va a estructurar la imputación, pero esas tres figuras son delitos base de lavado. Ahora, las maniobras destinadas a ocultar o disimular esos bienes, la ley no las restringe, puede ser cualquiera, ¿ya? Ahora, lo que sí se ha detectado a lo largo de los años por la Unidad de Análisis Financiero es que existen ciertas maniobras que son reconocidas como tipologías de lavado de activos que son más frecuentes que otras. Entre ellas, por ejemplo, el uso de testaferros, ¿no? Que es poner los bienes a nombre de un tercero, que eso podría dar cuenta del ocultamiento del bien en sí mismo. Pero también hay otras maniobras que pueden ocultar el origen,
¿no? Y ahí está la Angélica, creación de sociedades y estructuras solo más complejas. para aportar en esto, porque también está imputada la mujer de Luis Hermosilla en alguna de las aristas, justamente porque parte de los recursos provienen de dineros aportadas por ella, por un valevista, por ejemplo, y de ahí con ese dinero en efectivo, con un par de cheques, comprar, por ejemplo, estos inmuebles. Hay uno, de hecho, en Concón, que hasta el día de hoy no ha sido inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, que para la Fiscalía alimenta la teoría de que hay una especie de ocultamiento, un blanqueo de capitales y que por eso hasta este momento no se ha inscrito. Dice el propio Luis Hermosilla en su declaración que es por dejación, pero eso a la Fiscalía no le cierra. Claro. En general, la descripción de estas maniobras o lo que la Unidad de Análisis Financiero detecta como una operación sospechosa es aquella que no tiene una justificación ni económica ni jurídica aparente. Claro. Y entonces, una vez que existe esta operación que es sospechosa, hay que hacer el vínculo que yo les comentaba, ¿no? Entre algún origen ilícito, y ese es el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, conectar esta maniobra sospechosa con algunos de los delitos base, y además, en el caso particular de las cónyuges o de terceros, el conocimiento del origen ilícito de esos bienes. ¿Ya? Probablemente es mucho más fácil acreditar ese conocimiento respecto del mismo imputado, porque es él el que ha cometido el delito base, pero respecto de terceros muchas veces eso se puede complejizar un poco más, que ese tercero conozca realmente el origen ilícito de los bienes o que crea que provienen de negocios lícitos. Ahí se complica un poco más el elemento subjetivo de ese tercero. Abogada, bueno, este caso tiene múltiples aristas que vamos a conocer durante la audiencia, pero ayer nomás, hace pocas horas, conocemos otra arista que publicó CIPER Chile, donde se da cuenta de la transferencia de 190 millones de pesos de Luis Hermosilla Asesorías hacia el exministro Andrés Chadwick. Él de inmediato salió a decir que había sido un trabajo que estaba hecho, que había sido tributado durante 3 años, salió a decir que no tenía ningún tipo de responsabilidad en este manto de dudas que se sembró sobre esas transacciones que son millonarias, además 190 millones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo interpreta esto que se ha conocido en estas últimas horas? Sí, o sea, sobre ese punto en particular no me atrevería a pronunciarme aún. Creo que faltan antecedentes para ver si es que esa operación puede tener alguna justificación, algún respaldo. Pero si está declarada, es dinero limpio en el fondo. Si está declarada impuestos internos, que es lo que dice el exministro Chadwick. Es que ahí hay un punto, porque muchas veces, esto lo voy a analizar desde la perspectiva únicamente del lavado. Muchas veces se tiende a pensar que el lavado de activos solo debiese realizarse como en la clandestinidad. Y la verdad es que no. El lavado de activos muchas veces se hace a través del propio sistema. Ahora, ese pago puntual podría no obedecer al lavado, podría ser otra cosa. Pero solo quería precisar ese punto, que el hecho de que las maniobras se realicen a través del sistema bancario, del sistema financiero, etcétera, no necesariamente las transforman en maniobras limpias si es que su origen sigue siendo ilícito. Bien, pues habrá que ver cómo va ponderando y exponiendo esto el Ministerio Público. Vamos a estar atentos a esa formalización. Le agradecemos muchísimo a Angélica Torres, académica, investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales, en esta antesala para entender un poco más el contexto de cómo se van a dar las cosas con esta formalización a Hermosilla, Villalobos y 3 personas más. Muchas gracias. Gracias, abogada, que esté muy bien. Buen día.